Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues en efecto, Ulises me ha entregado aquí 7 puntos en los que se basa el acuerdo entre las facciones disidentes en Libertad y Refundación. Pueden verlo, me lo acaba de dar. Esto es, me dice. Pueden haber a las 11 de la mañana algunas palabras adicionales, menos palabras, pero el espíritu de los acuerdos es este. Jorge Calix se hace a un costado y renuncia a la presidencia de la directiva del Congreso Nacional, donde 80 diputados votaron a su favor. Así me lo pasa Ulises Aguirre textualmente. Quedaría en propiedad junta directiva que preside hasta hoy Luis Redondo. Bueno, 80 diputados sí, que votaron a favor de Jorge Calix. Quedaría en propiedad la junta directiva que preside hasta hoy Luis Redondo. Bueno, que va a presidir, porque si Luis Redondo va a quedar, estará hoy y estará el resto de los 4 años. Aquí lo que hay que ver es si van a hacer una nueva elección. Esas son las cositas que uno tiene que esperar a las 11 de la mañana. A partir del martes, los 17 diputados de Libre se incorporan a las sesiones del Congreso Nacional convocadas por Luis Redondo. Ninguno de los 17 diputados disidentes serán expulsados del Partido Libertad y Refundación. Bueno, entonces no sé cómo van a hacer ahí, porque ya fueron expulsados, ¿verdad? Me imagino que era algo el partido para decir, los expulsamos, pero los recibimos de nuevo. No sé qué palabra van a utilizar. Se acuerda restituir todos los derechos a los diputados disidentes de Libre. No sé qué significa restituir todos los derechos. Bueno, me imagino. No se volverá a poner a discusión en la Cámara Legislativa nombramiento de junta directiva. Los diputados disidentes lograron con Manuel Zelaya Rosales que los nombramientos del personal de instituciones públicas en los departamentos se realicen con la firma de ellos. Bueno, eso nos lo van a explicar bien si hacen el anuncio oficial a las 11 de la mañana. Les digo que esto es lo que me ha pasado Ulises Aguirre y que leyó esta mañana. Yo vengo un poquito confundido, se lo digo con toda franqueza. Vengo un poquito confundido porque justo coincidimos con la abogada Rixi Moncada, nueva secretaria de Finanzas, y venía escuchando HRN, y en HRN entrevistaban a Salvador Narrala. ¿Por qué es que les digo que vengo un poquito confundido? Porque escuché a Narrala decir que no procedía la amnistía, sino que un indulto del Ejecutivo. Dije yo, pensando, indulto del Ejecutivo. Sí, dice, porque ya fueron sentenciadas las personas, dice, que fueron perseguidas, ya fueron sentenciadas. ¿A quiénes se referirá Narrala, digo yo? De algunos casos que se siguieron aquí. Y entonces ahora dice, no es amnistía lo que corresponde. Yo no soy abogado, dice. Ustedes deberían preguntarle a los expertos, pero en principio es eso lo que debió ocurrir, dice. Un indulto del Ejecutivo y no una amnistía. Hombre, ¿cómo no me voy a estar confundido con todo esto? Y la miro a ella y le digo, explíqueme esto, por favor. Le digo, usted es abogada. ¿Cuál es su área, abogada? Usted quería hacer un frente a frente antes del frente a frente real. No, no entrar tan confundido a este frente a frente. Eso es lo que busco, porque he pasado un fin de semana bello y no quiero comenzar el lunes confundido. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Bueno, no es para el designado presidencial, para la gente que lo ve y que lo escucha.
No es amnistía ni es indulto, es justicia, simplemente así. Es justicia después de 12 años de un crimen atroz que nos redujo, que nos hundió como país, como ciudadanos, que provocó el cambio de ruta de vida de muchísimas familias. No es amnistía ni es indulto, es simplemente levantar el velo ensangrentado, para reconocer que hay cientos de familias que perdieron sus seres queridos a lo largo de estos 12 años y que todos esos crímenes de asesinato, de persecución, de sometimiento a una justicia dependiente y dirigida, quedaron en la impunidad y han quedado en la impunidad. Entonces se trata no de amnistía ni de indulto, no de pacto de impunidad como he escuchado a varios de sus invitados debatir en este espacio. Se trata de un pacto por la justicia. Se trata de un pacto por el derecho de las personas a que sea respetada su condición, sobre todo si estimamos principios y valores, si estimamos ese valor justicia verdaderamente. Entonces no hay que confundirse. Estoy segura que un ciudadano de a pie puede desenredar bien lo que está ocurriendo en el país. No se trata de aplicación de figuras jurídicas que son únicamente el vehículo. Pero eso es lo que se ha estado aplicando. Claro, pero no se trata, o sea, el valor no es la aplicación de figuras jurídicas. Reitero que son y constituyen un vehículo frente a la apertura de cientos de acciones de toda naturaleza, civiles, penales, administrativas, por fiscales subjetivos y jueces dependientes en un sistema totalmente atrofiado y totalmente deslegitimado como el que se instauró después del golpe de Estado. Y creo que todo tiene su tiempo, aunque ha pasado más de una década, estimo que, y no que estimo, pues que está ocurriendo así. O sea, desde la perspectiva de hecho no hay ninguna duda y nadie está cuestionando si aquí lo que hubo fue una transición o un golpe de Estado. Estamos totalmente claros que aquí ocurrió un golpe de Estado, pero el derecho ya lo reconoció. Y lo reconoció el derecho a través del sistema interamericano. Cuando dijo en Honduras ocurrió un ilícito internacional y esa es la categoría que le dan al crimen del golpe. Y los ilícitos internacionales generan responsabilidades internacionales. Y por eso voy a insistir, no se trata únicamente de debatir aquí cuáles son los mecanismos, cuál es el vehículo que sirve para que se haga, para que se aplique la justicia, para que se levante el manto ensangrentado con el que se manchó el honor horas de horas, casi de forma unánime, por los medios de comunicación masivos durante el golpe. Se mancillaron honras y honores día y noche. Y yo creo que ahora, como bien lo ha planteado la presidenta, entramos en una etapa de reconstrucción del orden democrático a través de un proceso de reconciliación y de justicia, a través de un proceso en paz, después de unas elecciones que dieron un resultado inapelable, después de unas elecciones en donde el pueblo se pronunció masivamente a favor de un programa de gobierno, el programa de la refundación, el programa de la reconstrucción del Estado
socialista y democrático, del Estado en favor de la gente, de un Estado que avance, pero que avance con la verdad, de un Estado que inicie ese proceso que seguramente no se construirá como elemento divino, sino que se construirá a medida que vayamos cada uno trabajando. No se construye en 12 días tampoco, porque veo varias gente desesperada y diciendo en 5 días, en 7 días, en 8 días, qué han hecho, qué están haciendo y cuestionando cada paso que se ha dado en estos 12 días, en donde claramente nuestra presidenta ha dejado planteado el horizonte bajo el cual va a conducir el país en estos 4 años. Mire que yo, cuando me menciona la palabra socialismo, yo jamás he temido ni temo del socialismo democrático, pero soy periodista, recuerde, y ya hoy usted le puso otro nombre al Estado de Honduras, le dijo Estado socialista y democrático. No dejó de sorprenderme eso. Yo le digo, yo no soy cobarde, yo me considero un hombre de centro izquierda, pero no me deja de llamar la atención el nombre que le puso al Estado República o Estado Socialista y Democrático de Honduras. Es su ideal que el país se conduzca hacia ese socialismo democrático. Es el ideal, es el planteamiento del Partido Libertad y Refundación, es la propuesta, es el horizonte que se fija y por supuesto que bajo qué parámetros, bajo los parámetros de servicio a la gente, bajo los parámetros de Estado de derechos sociales, pero de derechos sociales reconocidos, no de derechos sociales declarados. O sea, es ir más allá, es gobernar para la gente. Es decir, no solo es prometer, sino que materializar toda esa promesa. Y lo otro que debo reflexionar es que a mí no me ha dejado de sorprender que lo que hemos visto en estos 12 días es una efervescencia de gremios. Una efervescencia de gremios pidiendo, claro, problema que no lo han generado ustedes, lo han heredado, pero eso es lo que he visto yo. Enfermeras, médicos, maestros pidiendo acuerdos para tener garantía de su trabajo. Y obviamente que eso no ha dejado de preocupar a alguna gente. 12 días bastante movidos socialmente de la gente exigiendo. Yo creo que lo que hemos visto en estos 12 días es como el reclamo auténtico, no de enfermeras, médicos, maestros, es el reclamo auténtico de los trabajadores de Honduras, abandonados durante más de una década, sometidos durante más de una década, silenciados durante más de una década, sin poder hacer reclamos, sin poder hacer demandas sociales, porque si reclamaban, porque si alzaban la voz, perseguidos, encarcelados, enjuiciados. O sea, ha sido una etapa y un pedazo de historia oscuro. Hay que potenciar las libertades y las libertades públicas y las libertades fundamentalmente de esa gran masa que con gran efervescencia, como usted bien lo dice, en estos 12 días se ha sentido en la libertad de poder reclamar como trabajador, porque no son otra cosa, como trabajador, los derechos que estima han sido conculcados durante esta década. Vamos a ver, yo lo que he visto es gente diciendo quiero el trabajo, garantícenmelo, quiero un acuerdo. Y he escuchado a personajes como el Carnal Rodríguez diciéndole a la gente, bueno, miren, en 5, 6, 7, 12 días no va a resolver este gobierno los problemas. La presidenta ha estado 2 veces aquí, muy cerca de donde estoy yo hoy, donde está la abogada Rixi Moncada. Este asunto
de las plazas de trabajo no se resuelven en 10 días. Usted misma creo que me va a decir que las finanzas del Estado no están bien. Y yo creo que me vuelvo un poco diplomático cuando digo no están bien, es que están mal. Me dice, encontré 800 millones, pero en un país con tantas necesidades, ¿qué hago con 800 millones? Bueno, yo es lo que he visto, mucha gente queriendo garantizar su empleo. Y es natural. Y pues. es natural. Pues. Es natural, y es porque natural. el país ha sido hundido durante esta década en una gran tragedia. La pobreza aumentó en 12 años en 28%. Los miles de hombres y mujeres jóvenes que salen en caravanas no salen de gusto, no salen, como me decía un amigo a mí por ahí, colega jurista, es que se deben de emitir disposiciones fuertes para evitar que la gente atraviese las fronteras, como que si las caravanas son un problema jurídico. No son un problema jurídico, son un problema social, y la gente no se va, no huye de sus barrios, de sus colonias, de sus aldeas y sus caseríos porque quiere, se va buscando una alternativa para sobrevivir, que no la tiene en este país. Bueno, miren, este solo es como un ejercicio de calentamiento, así como cuando los atletas llegan a un evento, hay un calentamiento previo. Lo que yo estoy explorando son generalidades de lo que será el programa. Primero vamos a hablar de amnistía. Se ha derivado hacia otros temas que también los vamos a abordar, pero sí me dejó con la incertidumbre que ella me dijo, cuando digo ella, estoy hablándoles a ustedes, cuando me dirijo a ella aquí personalmente, a la ministra de Finanzas, que aquí no es de debatir asuntos de figuras, ni de amnistía política, ni de indultos, sino de hacer justicia. Pero bueno, venimos a debatir este asunto que aprobó el Congreso, porque mientras el Congreso Nacional, con la directiva que preside Redondo, ve legalidad en lo de la amnistía política, el otros sectores dicen, no, aquí se han aprovechado de la amnistía política, dice, para encubrir otros delitos que se cometieron en la administración de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009, antes del golpe de Estado. Ese es el debate que tiene Honduras en este momento. Y eso es lo que yo quiero escuchar en principio de usted, pero después de la pausa. Después de la pausa. Mire, y lo otro, porque yo le decía a la abogada Moncada, sí quiero hablar de amnistía, pero quiero hablar de finanzas. Quiero hablar de finanzas. Es que no deja de tener razón el presidente Carlos Flores cuando hoy en el editorial, yo leo los editoriales de todos los medios de comunicación, desde las 3 de la mañana los estoy leyendo, y el de la tribuna, y dice, a esta altura deberíamos estar hablando todos de cómo le damos normalidad al retorno a clases, porque hemos perdido 2 años. Y teniendo como base que la educación es fundamental para salir adelante, ¿cómo es posible que no estemos abordando el tema educativo? Porque claro, miren, así es el país y así ha sido siempre. Ahí está el ministro tratando de resolver problemas laborales, problemas del INPREMA. No sé cuánto tiempo le está dando a la necesidad de organizar bien el retorno a clases, porque está metidos en los problemas cotidianos que casi todos los ministros se enfrentan en este país. Resolver la cotidianidad, lo diario, el problemita aquí, el problemita allá, olvidándose de las políticas macros para reformar, para conseguir ese estado social que anhela Rixi Moncada. Ni sé cómo va a ser ella también con tanta presión por aquí, presión por acá. Quiero dinero aquí, quiero dinero por allá. No sé cómo ella va a contribuir a ese estado social que se imagina. Pero después de la pausa ya me ordenaré y priorizaré los temas, y todos los temas los vamos a abordar esta mañana. Bueno, me miré así como un poquito serio. No, es concentrado, estoy concentrado. Vivian, esa es la pregunta, ¿verdad? Que está hoy, pero vamos a hablar primero de la amnistía.
segmento pasado fue una generalidad. Yo tengo que preguntarle a la abogada, todo el mundo se sorprendió cuando se anunció Rixi Moncada ministra de Finanzas. Todos nos sorprendimos. Se lo dio con toda franqueza, yo fui uno de los primeros sorprendidos. Cualquier otro cargo relacionado ahí con la profesión de ella, pero finanzas, pero bueno, de eso le voy a preguntar ya en su momento. Por favor, si me lees la pregunta nuevamente, aunque ya la he visto en pantalla, Vivian Montoya, adelante. Muy buenos días, Renato, y también a toda nuestra audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. ¿Y cómo encontró la abogada Rixi Moncada las finanzas del país? Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter para que después leamos sus opiniones. Continuamos. Bueno, mire, abogada, a mí me ha sorprendido ver opiniones de Mundo Orellana, porque es ministro, es compañero suyo en el gabinete de gobierno, de Luis Javier Santos y de algunas otras personas afines con la política de libertad y refundación, afirmando que sí es un pacto de impunidad porque esa amnistía protege a alguna gente de delitos que se pudieron cometer entre 2006 y 2009, que no son políticos ni comunes conexos, sino que abuso de autoridad, entre otros, ha afirmado el fiscal Javier Santos. ¿Cuál es su valoración estrictamente de esto? Si lo vemos desde la perspectiva estrictamente jurídica, la que no está exenta de las valoraciones políticas ni de los componentes políticos, yo creo que debemos hablar de los derechos en serio. Y si vamos a hablar de los derechos en serio y también de los principios que informan todo el orden democrático y constitucional y luego toda la normativa jurídico-penal, o sea, si vamos a hablar de los derechos en serio, debemos dejar el discurso ese de las celadas, de que yo voy a mencionar lo que me conviene o lo que no me conviene. Hablemos entonces del debido proceso. Hablemos entonces del Estado constitucional de defensa. Hablemos de la prueba lícita, no de las pruebas ilícitas, elaboradas, construidas, levantadas por policías y por militares postgolpe de Estado. Si vamos a hablar, o sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, romper el estado de inocencia de un ciudadano implica hacer uso de esta normativa, de la normativa constitucional. O sea, mi estado de defensa es mi estado natural, su estado de defensa es su estado natural, su estado de inocencia, mi estado de inocencia es el estado natural. ¿Cómo va a romperlo el Ministerio Público? Va a romper nuestros estados de inocencia y nuestro derecho de defensa con una prueba levantada después de ametrallar la casa del presidente constitucional y correr a sus ministros hacia el exilio forzado, después de interrumpir abruptamente la consulta popular de la cuarta urna, 12 años después, vilipendiada pero necesitada y exigida por el pueblo, aunque no se le haya otorgado. Y de la que hemos sido también durante estos 12 años objeto del más grande engaño, porque se reformó este artículo 5 para hacer las consultas populares, para los plebiscitos y los referéndum, y hasta el día de hoy, con la exigencia de 86 votos en el Congreso, ha sido imposible llevar adelante una consulta popular. Entonces, hablemos sin celadas, sin dejar escondidos espacios de debate que es necesario traerlos para decir, ese es pacto de impunidad, o con eso se dejan delitos por fuera que hayan cometido los funcionarios de 2006 a 2009. Creo que todos los funcionarios, y no solo los funcionarios, porque aquí se fue también muchos sectores, muchos líderes sociales que alzaron su voz. O sea,
hacia dónde nos conducimos inmediatamente después del 28 de junio con la apertura de todos esos procesos, hacia una deslegitimación total de la capacidad de persecución por una participación directa del fiscal general y de la Corte Suprema de Justicia en el ilícito de carácter internacional. Entonces, ¿qué prueba se puede construir a partir de ese hecho? O sea, ¿con qué elementos van a acusar? Se asaltaron todas las secretarías de Estado y levantaron todo lo que ellos llamaron evidencia en aquel momento y construyeron, y aquí voy al detalle de eso, construyeron acciones penales, construyeron requerimientos, cuidándose de imponer todo el catálogo del Código Penal, todo el catálogo del Código Penal, pero que no lindara con los denominados delitos políticos, que son los susceptibles de la aplicación de la figura de la amnistía como vehículo. Yo he rechazado históricamente la amnistía y durante estos 12 años y de forma consecutiva, porque usted amnistía a los criminales, usted amnistía a los autores de delitos, exceptuando los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Los que tienen que ver con derechos humanos, los asesinatos, todas esas persecuciones, todas esas lesiones, todas las represiones, esos no son susceptibles de ningún tipo de amnistía. Pero usted amnistía entonces acciones criminales, usted amnistía a la persona que presume ha cometido un delito. Por eso es delicada la figura, es delicado el vehículo, porque si no hemos cometido ningún delito, ¿de qué nos van a amnistiar? Este punto de partida, esta ley especial que aprobó el Congreso ahora, es fundamentalmente una ley de condena al golpe de Estado. Es una ley de justicia, es una ley buscando iniciar el proceso de reconstrucción, iniciar el proceso de diálogo social que nos involucre a todos para refundar, para reconstruir todos los ámbitos de la vida política del país. Vamos a ver si le he entendido, porque yo siempre utilizo este mecanismo. Si yo comprendo, está comprendiendo toda la gente, porque me coloco en la posición de todo mundo, de los que han pasado o no por la Universidad Autónoma. Usted lo que me está diciendo es que posgolpe les fabricaron delitos de corrupción, delitos de enriquecimiento ilícito a muchos funcionarios del gobierno de Mel Zelaya. Los fabricaron y los enmascararon. Cualquier conducta y cualquier acción, sea que fuera de naturaleza administrativa, de naturaleza civil o de cualquier naturaleza, o sea, los funcionarios somos susceptibles de acciones de ese tipo por nuestros actos. Pero cuando usted tiene una ruptura, como la ruptura del 28, con una participación directa del fiscal general y de la Corte Suprema, ahí destruyó el Estado, ahí destruyó el orden democrático, y por eso las destrucciones de estados, las destrucciones de orden democrático, las rupturas de orden democrático, solo hay una manera de rehacerlas, y es convocando de nuevo a la sociedad para firmar un nuevo pacto, para ponernos nuevamente de acuerdo, porque estos pactos originarios se constituyen para establecer límites. ¿Usted sí cree en la necesidad de una constituyente para una nueva constitución? Yo estoy diciendo que la única forma de restablecer la genuina, de restablecer el orden democrático roto, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí no se dio, porque aquí se dejaron, o sea, se instaló la dictadura, se instaló la tiranía y se mantuvo la represión a sangre y fuego y se mantuvo la persecución. Y había que ir a firmar los cuadernos y los libros de los juzgados cada semana y se mantuvo acusaciones por delitos que no tienen nada que ver con el tema corrupción,
por acciones concretas autorizadas por el Estado de Honduras, siendo nosotros ministros y ministras legítimas del gobierno. Entonces, frente a una situación de descomposición total de la justicia, de descomposición total de las instituciones, de participación directa en el crimen del golpe, la única forma de restablecer derechos, de restablecer hilo constitucional, es a través de una convocatoria a una constituyente. Lo que no ocurrió en 12 años consecutivos. ¿Por qué? Por la razón que expreso. Se mantuvo. ¿Y si va a ocurrir ahora, cree usted? Y vamos a ver, Renato. Yo creo que, yo no sé si en este momento todos los sectores sociales estamos preparados para ello. Lo que sí sé y de lo que sí estoy segura es que la gente y los sectores sociales demandan diálogo, demandan apertura, demandan participación, demandan consultas populares. Lo que sí sé es que no se puede avanzar en un Estado democrático, que no se puede avanzar en un Estado constitucional si usted para callar las voces mata, si para acallar las voces procesa, si para acallar las voces amenaza, si para acallar las voces persigue, porque los reclamos son todos genuinos, son reclamos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Le entiendo lo que me está diciendo, pero creo que no me ha respondido claramente a mi pregunta. Para usted, si terminan los 4 años de gobierno de libre, sin haber convocado a una constituyente para redactar una nueva constitución, ¿sería un gobierno que sale cojo? Para mí, este primer año, y creo que así lo estima el partido que ganó las elecciones sobradamente, debe haber convocatoria a consultas populares. Y el pueblo debe participar, y el pueblo debe dialogar, y el pueblo debe decir qué es lo que quiere, y debe definir con su participación su propio destino, porque los gobiernos somos transitorios y somos administradores de la cosa pública transitoriamente, pero los pueblos, los titulares de la soberanía son permanentes, aunque agobiados, aunque empobrecidos, aunque maltratados, aunque destruida su salud, sin oportunidades de educación, ahí, aún en esa extrema pobreza, son y serán siempre los titulares de la soberanía. Y la soberanía y esos pueblos demandan consulta, demandan ser consultados. Los países, y este en particular, no puede continuar entregando los ríos, entregando el agua, entregando los bosques, entregando los recursos y los bienes nacionales de uso público y de propiedad de todas las generaciones futuras, como lo está haciendo sin participación de los pueblos. Los pueblos exigen su participación y creo que el compromiso, como lo ha expuesto la presidenta en su discurso inaugural de gestión, en su discurso de toma de posesión, el compromiso es de consulta, es de escucha al pueblo, es de escucha a ese porcentaje, a esa masa que durante 12 años consecutivos se ha mantenido en la resistencia. Ahora, no sé, exigiendo derechos. No sé si en este momento es una opinión estrictamente personal de Rixi Moncada o es la abogada Rixi Moncada que canaliza lo que el Partido Libertad y Refundación hará en este primer año. Pero la abogada Moncada nos ha dicho esta mañana que ella cree que una de las formas para reconciliarnos después del golpe de Estado donde se rompió todo es un nuevo pacto social. Cuando se nos habla de un nuevo pacto social, se nos está hablando de una nueva constitución. Una nueva constitución solo puede darse a través de una constituyente para que redacte un nuevo pacto social. Y si se convoca a esa constituyente, solo es a través de una consulta popular preguntándole a la gente: ¿quiere usted una constituyente para redactar una nueva constitución? Porque el país, para tener armonía y reconciliación, requiere de un pacto social diferente al que tenemos. Ella está clara. En este primer año, el gobierno debe convocar a esa consulta popular para preguntarle a la gente si queremos una constituyente para un nuevo pacto social. Ahora, eso me queda claro.
y conociéndola a ella, si no me refuta es porque avala la interpretación que yo le estoy dando. No es que no lo refuto, lo estoy terminando, dejando terminar. Pero las consultas deben ser sobre diversos temas. O sea, el país está sumido de norte a sur, de este a oeste, en una condición de pobreza extrema, en una condición de crisis social y de crisis económica, porque no tiene ni siquiera cómo sobrevivir. Los territorios están peleando y luchando por su agua, están peleando y luchando por defender su bosque, por defender ese derecho de sus ancestros a vivir en sus mejores condiciones en sus localidades. Y eso no es escuchado. Se siguieron entregando durante 12 años sus bienes sociales de uso público. Entonces hay que consultar a los territorios, hay que consultar a los pueblos. Y no es una consulta en particular, hay que consultar todos los temas que tienen que ver y que impactan en la vida de la gente. Debo aclarar que ella habló en plural, consultas. Sí, claro que le escuché, habló en plural, consultas. Solo que claro, yo me fui por lo que más sensibilidad despierta, aunque reconozco sus preocupaciones en una diversidad de temas. Y entre esas consultas está, queremos o no una constituyente. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa sobre esto de la amnistía, porque ya les dije que quiero abordar el tema de finanzas. Hizo bien el Congreso Nacional en aprobar la amnistía política, indistintamente que usted cree que en este asunto no es de aprobar figuras, sino de hacer justicia, pero comparte lo que el Congreso Nacional aprobó. Esa acción del Congreso, desde la Cámara Legislativa, desde el ente estrictamente político, desde el espacio donde se aprobó impunemente un decreto legislativo para separar a un presidente constitucional, esa acción que tuvo lugar en el Congreso, desde ese mismo espacio donde se leyó en voz alta una renuncia falsa del presidente, actos que están en la total impunidad, ese espacio político en un país con justicia debió ser el último para aplicar justicia. El fiscal y el presidente de la Corte debieron pronunciarse sobre todos esos casos que ellos saben que son fabricados y los debieron cerrar, nunca los debieron abrir, pero ya que los abrieron, los debieron haber cerrado, los debieron haber anulado, porque no responden a ningún sistema de derechos ni a ningún sistema de justicia. Pero en ese espacio político, lo que se hizo la semana pasada, voy a retomarlo, es la acción o el pacto de justicia, comenzando por la condena al golpe, comenzando por la condena al ilícito internacional desde el mismo espacio político donde se decidió cometer el crimen más atroz. Y se dijo amnistía. No solo amnistía porque la persecución que ha sido masiva, no solo porque es el acto de justicia que abre la posibilidad de la reconciliación, que abre la posibilidad del diálogo y del acercamiento entre los diferentes sectores, no solo por eso, sino porque más allá de funcionarios del gobierno del Poder Ciudadano, hay en toda esta década persecuciones claras y directas contra líderes sociales. Y ellos también están incluidos en ese vehículo, en esa figura jurídica que, reitero, si el fiscal y el presidente de la Corte hubiesen hecho su trabajo, no habría necesidad de que en el hemiciclo, de que en el espacio político por excelencia se hiciera una discusión de esa naturaleza. Y, por supuesto, también reconfirmando
que está fuera de toda duda que el derecho ha reconocido que el golpe de Estado fue un crimen. Y desde que el derecho y el sistema interamericano han reconocido como un ilícito internacional el golpe, todo lo demás debería caerse. Vamos a ver, por abogada. su propio peso, por su propio peso. Y no se trata del debate, como dije antes, de las figuras, de que estos no son delitos políticos, porque de enmascarar las acciones se encargó el Ministerio Público. Y hay que desenmascarar eso. Cuando viene el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Santos, de alta estima en los círculos anticorrupción en el país, y le dice a Honduras, cuidado con esa amnistía que aprobó el Congreso Nacional, porque ahí el Congreso Nacional, fuera de la amnistía política y de los delitos comunes conexos, también está amparando a alguna gente que pudo haber cometido actos de corrupción, entre ellos enriquecimiento ilícito, mucho antes del golpe de Estado. Y con esa amnistía los están protegiendo. Eso es corrupción, eso es pacto de impunidad, decía Luis Javier Santos. Ese es el puntito clave, que afirman que con la amnistía están amparando actos de corrupción que se pudieron haber cometido por funcionarios antes del golpe en el gobierno de Manuel Zelaya. ¿Y quién tiene la potestad? Y es la pregunta que yo haría a los fiscales a todos, y por supuesto tengo una alta estima por el fiscal Luis Javier Santos, pero ¿quién es el autorizado dentro del Ministerio Público? ¿Quién es el autorizado para criminalizar esas acciones? ¿Con qué pruebas? Después del golpe, ¿quién es el autorizado? ¿El fiscal o la institución que participó? ¿La institución que validó la reelección ilegal? ¿La institución que apañó los fraudes electorales? O sea, ¿quién es el funcionario autorizado y con qué pruebas? Porque de decir y declarar, yo puedo hacer muchas declaraciones y sostener dichos sin un argumento jurídico legal. Pero el derecho penal, por supuesto, que se rige, y el principal problema que tiene es de prueba. ¿Con qué pruebas? Con las pruebas ilícitas levantadas por su golpe. Y sin confundir el asunto de las investigaciones por enriquecimiento ilícito, porque el dinero se nota. Y yo le aseguro a usted que si uno de los funcionarios de nuestro gobierno en aquel momento y durante 12 años consecutivos hubiese tenido un lempira o hubiese tenido $1 en una cuenta nacional o extranjera sin justificación, ninguno de ellos estuviera en este país y estuviera gozando de alguna limitada libertad. Nos hubieran condenado a cadena perpetua, aunque esa no fuera la pena. Nos hubieran condenado desde siempre a ser ciudadanos como nos mantuvieron, con capitis diminutio en este país, sin siquiera poder abrir una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria. En 12 años no han podido demostrar absolutamente nada porque simplemente no existe. El dinero, hablando específicamente del delito de enriquecimiento ilícito, se nota, no lo puede esconder. Y el fiscal Luis Javier Santos sabe que perfectamente a través de análisis de inteligencia financiera se sigue la ruta del dinero de cualquier empleado, de cualquier funcionario que presta sus servicios al Estado. Todos esos díceres que yo le reitero, o sea, forman parte de las celadas. Todo eso ha quedado sin ningún valor. Ha quedado sin ningún valor y ha quedado en la neutralidad transcurridos estos 12 años. ¿Usted está imputada de algún delito, abogada Moncada? A mí me imputaron N cantidad de delitos y en investigación en la fiscalía otra cantidad de delitos. Me investigaron por enriquecimiento ilícito,
Me sometieron prácticamente 3 años a una investigación donde me fueron a contar hasta la última mesita y el último cuadrito chino que está colgado en mi casa. ¿Tiene sobreseimiento usted? Hicieron investigación sobre enriquecimiento ilícito y cerraron la causa. Recuerde que esas investigaciones las inicia el Tribunal Superior de Cuentas. Me sometieron con todo y mi familia. Y cuando le digo hasta el último cuadrito, es porque en toda esa investigación los funcionarios operativos del Tribunal de Cuentas llevan hasta ingenieros para hacerle las mediciones de los metros cuadrados que usted ha construido en su casa de habitación. Y le hacen evaluaciones con inventario hasta de los cubiertos y los zapatos que tiene en su closet, de los platos que tiene en su cocina, de las ollas que compró, de cuándo las compró, de cuánto le costaron. Investigan sus facturas, investigan en todo sitio. O sea, 12 años consecutivos de persecución y me van a venir a mí a decir, después de 12 años, que lo que se hizo en el Congreso es un pacto de impunidad. Cuando aquí no hay absolutamente nadie preso por el asesinato de Isi Obed. ¿Quién está preso? Pero a él lo mataron y lo asesinaron en público. Por el profesor Vados, por Roger, por Wendy, por las decenas de asesinatos que han ocurrido. No hay absolutamente nadie preso. ¿Quién los mató? Y luego, si nos trasladamos al campo de las finanzas, el país se hundió económicamente. Ya vamos, ¿Y quién? Ya vamos a ir a ¿y eso. quién responde por eso? ¿Quién responde por ese El tema? argumento principal que yo colijo, sustenta la abogada Rixi Moncada es que cualquier delito no político o común conexo que se le impute a los funcionarios de Manuel Zelaya han sido fabricados por el Ministerio Público con pruebas posgolpe que no tienen credibilidad. Que no tienen valor jurídico, que son pruebas ilícitas. Ese es el puntito clave de su argumento, que cualquier delito que se le impute fuera del delito político y común conexo a los exfuncionarios de Manuel Zelaya fueron pruebas fabricadas, ilícitas, posgolpe. Y hay algo Renato, lo interrumpo, porque es que no lo digo yo. Usted tiene la Constitución en la mano. Y en los primeros 3 artículos está que cualquier acción es nula. Cualquier acción incoada, iniciada después de la ruptura del orden constitucional, después de la alteración de la soberanía popular, su resultado es la nulidad. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, es cierto, sí tengo la Constitución en mis manos y la voy a tocar por última vez. Voy a acariciarla las últimas veces, si se materializa la constituyente y la nueva constitución. Tiene razón mi hija cuando me dice, ni las bromas las podés hacer, caen mal tus bromas, me dice. No, es en función de lo que me está diciendo ella, que cree fervientemente que este año deben convocarse a consultas y entre las consultas, si queremos un nuevo pacto social, que no es otra cosa que una nueva constitución que pasa por una asamblea constituyente. Y el otro tema es que para ella no tiene ninguna validez el calificativo de pacto de impunidad, porque los delitos que se pudiesen imputarle a los funcionarios de Manuel Zelaya fueron fabricados con pruebas ilícitas por posgolpe por el Ministerio Público. Ahora, me va a permitir que un abogado constitucionalista me comente lo que usted ha dicho, Oliver Erazo. Lo tengo en este momento a Oliver para que me comente este criterio de la abogada Moncada y ya luego vamos a pasar a las finanzas. Y luego vamos a pasar a las finanzas porque para mí es un tema también fundamental. Fundamental. Yo soy de los que creo que el desarrollo de un país pasa por un buen presupuesto, que es una herramienta de desarrollo.
Cuando los presupuestos no son coherentes con la realidad económica, estamos hablando de presupuestos ficticios. Por lo tanto, hoy la abogada Moncada nos va a señalar qué es lo que se ha encontrado ahí. Escenas ficticias de presupuesto o una realidad presupuestaria coherente con lo que está pasando en Honduras. Después de la pausa comercial. Bueno, es que como a Luis Redondo, como la presidenta Castro, no la juramentó Luis Redondo, y la misma jueza que la fue a juramentar dijo, no, yo en el momento que juramenté a la presidenta, ahí no había ningún presidente del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué se cree? Que todo lo aprobado en este Congreso presidido por Redondo es ilegal, que hasta la misma presidenta no se dejó juramentar por él, porque no era presidente del Congreso. Pero es absurdo, pues. Lo ilegal es que Juan Orlando Hernández y su partido, que fueron derrotados en las urnas, vayan al Congreso a instalar una junta provisional y le nieguen la palabra al encomendado de la bancada mayoritaria que ganó las elecciones. Eso es lo ilegal, porque de eso no hablan. Eso es lo que justo le estaba diciendo antes. O sea, las celadas. No, o sea, sí hablan. Discuten ahí, de pedazos. Ahí voy a disentir, sí hablan. De pedazos. Sí hablan. ¿Cuál es lo ilegal? La iglesia ha hablado de que, las dos directivas tienen vicios de nulidad. No se trata de dos directivas. Aquí se trata del acto originario. El acto originario es que el ministro de Gobernación llegó para instalar la Junta Provisional y de acuerdo con la Constitución, el día 21, 5 diputados pueden hacer el planteamiento para esa Junta Directiva Provisional y se le negó la palabra. Ahí sí tiene toda la razón. Ahí sí tiene la razón. Por una injerencia directa del partido que perdió las elecciones, se le negó la palabra al titular de la bancada mayoritaria. Eso sí no lo sé, pero sí la posición de Televicentro desde el viernes que estábamos transmitiendo aquí, esa fue. Cometieron un error craso al no darle la palabra a Russell Tomé para que propusiera. Es tan grave, Renato, mire, que no es que se trata solo de... Aquí no hubiese habido conflicto, aquí no hubiese habido conflicto. Le dan la palabra. Él propone la Junta Directiva Provisional, no obtienen los 65, convoco a un receso, 1 hora para entrar a sesión y que vuelva a presentar la moción para ver si han conseguido los 65. No la vuelven a conseguir, le doy una tercera oportunidad. Ya después de 3 oportunidades, si no consiguen los 65 votos, hay otra moción, porque Junta Directiva Provisional tenemos que elegir. Bueno, entonces se hubiese presentado la otra, pero ese fue un error craso original que usted tiene toda la razón. Hay 2 temas ahí, ya que lo menciona, yo creo que es meritorio compartirlo con la gente, porque voy a volver a este texto. Voy a volver a este texto constitucional sin agarrarlo por la orilla, sino por la base. O sea, si este es el fundamento del orden democrático y constitucional como tal, si esta Constitución dice que el sistema democrático hondureño se fundamenta en partidos políticos, y el Partido Político Libertad y Refundación tiene una bancada de 50 diputados, y la autoridad del partido político reconocido convoca a la bancada para una sesión de partido y miembros de la bancada desobedecen esa convocatoria de la autoridad partidaria acompañada de la presidenta constitucional y van y se reúnen en otro sitio, no se trata de violentar independencia como se ha dicho. Y que nosotros que tenemos nuestro propio criterio. Se trata de sostener el orden democrático respetando el sistema de partidos políticos. Aquí ninguno de los diputados disidentes salió electo como diputado independiente. Salieron electos bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación.
y su deber era concurrir al llamado de la autoridad partidaria, que la autoridad partidaria fue electa en elección primaria, declarada y publicada como tal. Entonces, el origen, si usted vuelve, está aquí. Pero mire. En esa acción, que es una acción que tiene una base injerencista del Partido Nacional, que fue derrotado brutalmente en las urnas. Sí, pero hay que reconocer que el ministro de Gobernación cometió un error craso. No sé si fue error o fue un acto de premeditación. Usted dice que fue premeditado, que fue injerencia del partido. Pero el problema comienza con la decisión del partido Libertad y Refundación. Yo hace poquito estaba haciendo las comparaciones, leyendo la semana pasada, una reforma laboral que no se aprobó en España en la coalición de gobierno por la traición de 2, 3 diputados de uno de los partidos políticos. A ver, vamos a ver, Renato. Cuando se está definiendo el poder legislativo y el ministro del régimen llega y no le da la palabra al partido que ganó la elección, no es un error craso. Se está definiendo un poder del Estado. Ese no es un error craso. Es una conspiración bien planificada que tiene un objetivo y es el asalto al poder legislativo por fuerzas distintas a las que ganaron las elecciones. Vamos ahora a escuchar entonces. Eso es parte del debate, ¿no? Yo le respeto, claro, le respeto su criterio. Vamos a escuchar, es que yo estaba recordándole lo de los disidentes también, la reforma laboral, que fue un debate previo que hubo y 3 diputados de la coalición de los socialistas obreros que gobiernan traicionaron al partido metido en el acuerdo y no se aprobó la reforma. Voy con el abogado constitucionalista Oliver Erazo, entre otros argumentos. Ya escuchó el argumento primario del abogado sobre ese asunto de lo que muchos sectores consideran pacto de impunidad. Ella habla de que no se puede confiar en el Ministerio Público porque después del golpe de Estado se fabricaron pruebas ilícitas para responsabilizar de otros delitos no políticos ni comunes conexos a los exfuncionarios de Manuel Zelaya Rosales. Que ese ha sido el argumento después de que se aprobó la ley, que la amnistía no solo abarca los delitos políticos comunes conexos, sino que otro tipo de delitos que pudiesen haberse cometido entre 2006 y 2009 antes del golpe de Estado. Abogado Oliver Erazo, adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a la abogada Rixi Moncada en estudio y al pueblo hondureño en general. Muy buenos días. Bueno, indiscutiblemente estamos transitando en un momento histórico de la República que necesita la discusión, la argumentación, la contraargumentación seria, que pueda generarnos cohesión social, armonía social y no más desorden politiquero. Aquí existe un origen de toda esta descompostura y el origen ha sido por ambas partes, el irrespeto a la norma constitucional, a la ley de leyes, a la ley del pueblo. Y eso ha sido por azules y eso ha sido por rojo. Y en cualquier faceta de la historia lo vamos a ver. Pero yo, habida cuenta y siguiendo el hilo conductor de lo que debe ser la responsabilidad de la academia en esto, y como ciudadano hondureño, que el pueblo pagó mis estudios en una educación pública, me debo a la imparcialidad y sobre todo al derecho que tenemos todos los hondureños a estar informados. Yo he escuchado detenida y respetuosamente a la abogada Rixi Moncada decir que durante 12 años han habido persecuciones, que incluso ella tuvo 3 años siendo investigada. Y bueno, voy a mostrar al pueblo hondureño el decreto 2-2010 del 2 de febrero de ese año, del mismo año 2010, que contiene una amnistía
Y es ahí donde me ha llamado mucho la atención a mí en todo este asunto de la nueva amnistía estilo partido oficial de gobierno, porque ahora ya no son oposición, ahora son oficialismo. Entonces, me encantaría leer, licenciado Renato, lo que dice no Oliver, tampoco la doctrina como tal, sino recogido en un instrumento legal de la República de Honduras. Y mira, dice, ¿qué es la amnistía? Los hondureños deben de saber qué es la amnistía. Es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional. Es una institución procesal. El que por mandato de la soberanía popular, expresado con meridiana claridad en la ley de leyes, nada más puede ser ejercido por el Congreso Nacional, única y exclusivamente, mire qué interesante, única y exclusivamente para el olvido de delitos políticos y para delitos comunes conexos, sin que se puedan otorgar por vía de gracia sobre ningún otro tipo de figura penal. Esto es interesante porque no podemos encontrar el camino a la constitucionalidad y al retorno a lo que ellos llaman un Estado de Derecho, yo lo llamo un Estado constitucional democrático de derechos, y respetando la Constitución y el marco constitucional y desconociendo instrumentos jurídicos que están en vigor, o sea, que están en vigencia. No solo eso. Ahora miremos desde un punto doctrinario que debemos de entender por delitos políticos. Son todas aquellas acciones que llevan como fin atentar contra la existencia y la seguridad del Estado, el sistema de gobierno y los derechos del ciudadano. Creo que esto está muy claro, sumamente claro. El tema es que este 2010, bajo la dirección del expresidente Porfirio Lobo, se hizo este decreto de amnistía. No solo eso, recoge en su génesis lo que siempre ha sido un anhelo del pueblo hondureño, y ese sí es un anhelo generalizado de todos los hondureños, no es una cuestión partidaria, y es el combate frontal a la corrupción que nos tiene en el estado en el que estamos. Y vea, dice ese mismo decreto en uno de sus considerandos, que es la justificación y el hecho histórico legislativo, que el Estado de Honduras es signatario de diferentes tratados y convenios internacionales relativos a formar un solo equipo en contra de la corrupción y otros que se sustentan en los principios del derecho internacional de solidaridad humana y afianzamiento de la paz y de la democracia. Por consiguiente, no se consideran delitos políticos conexos, no se consideran delitos políticos conexos los actos de corrupción, aunque se alegue que el mismo ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas. Bueno, sigamos en un tercer paso, siguiendo este asunto, que el pueblo hondureño debe saberlo para su análisis. Esto no es para entrar en distorsión y en decibeles de voz y de argumentación. Esta es la verdad documental que tenemos en el país. Y en este mismo decreto se ordenó el archivo y la suspensión de las investigaciones. Artículo 2 de este decreto. Los órganos jurisdiccionales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa que estén conociendo y que esté comprendida en este beneficio, en este manto de olvido, amnistía. En cuanto a las acciones investigativas, el artículo 3, y demás diligencias que a la fecha se encuentran en proceso en las oficinas del Ministerio Público, deberá procederse por este órgano contralor del Estado a su archivo administrativo al amparo de la gracia que por el presente se decreta. A ese efecto deberá observarse lo que manda el artículo 40 de la ley de la institución mencionada en este numeral. Si usted se fija, y el pueblo hondureño ha prestado atención, este decreto ha definido absolutamente todo lo que la abogada Moncada ha expresado.
Lógicamente ahora el pueblo hondureño podrá entender por qué después de los hechos sucedidos en el 2009, posteriormente, la actividad política del expresidente Zelaya siguió siendo fuerte, voluminosa, se constituyó un partido, se ejerció una oposición, se sometieron a procesos electorales hasta este proceso en el cual adquieren el poder. Y eso es bueno, eso es constitucional, eso es democrático. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención y pongo como antecedente el decreto de amnistía del año 2010. Y es este decreto de amnistía publicado el día sábado. Cuando yo escucho a la abogada Moncada, prácticamente ya aquí no queda, y es que nunca ha quedado, yo siempre he sido de la teoría que no hay agendas ocultas. Libre nace con su conceptualización de refundar el Estado, y refundar el Estado para ellos es una Asamblea Nacional Constituyente y un nuevo pacto social, un nuevo texto constitucional. Creo que decir que hay una agenda oculta es faltarle respeto a la génesis misma de lo que es el Partido Libertad y Refundación y su filosofía de creación. Creo que aquí el tema es a discusión cuál es la ruta procesal constitucional o cuál es la ruta meramente política que quieren seguir. Veamos este decreto y quiero ver, considerando 1, 2, 3, 4, el pueblo hondureño, y no es que estoy inventándome esto, este es el decreto que está publicado y oficial en la Gaceta. Voy a leer esto para que vea que son exactamente las mismas palabras que nos acaba de expresar a todos los hondureños la abogada Alexis Moncada. Que el Ministerio Público ha omitido el cumplimiento de su función oficiosa de dirigir técnica y jurídicamente la investigación criminal y forense y ejercer la acción penal pública, representando, defendiendo y protegiendo la vigencia de la Constitución y de las leyes de la República, así como los intereses de la sociedad y del pueblo hondureño, al grado que a través de la institucionalidad de los 3 gobiernos sucedáneos del golpe de Estado, emitió dictamen favorable a la inconstitucional reelección presidencial y que se ha negado a reconocer e investigar los crímenes de corrupción y de lesa humanidad, omisión, y constituye una evidencia plena de la corrupción y agotamiento como institución del Estado. Y pongámosle la tapadera de cuál podría ser la ruta política. Que el sistema de justicia de Honduras, a partir del golpe de Estado, está altamente politizado, influenciado y monopolizado, y se ha convertido en el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que se han legalizado y operan impunemente en redes criminales del Estado. Vea, pareciera que vamos a un ataque directo y frontal, no pareciera, está escrito así, donde no reconocemos la institucionalidad del Ministerio Público, donde tampoco estamos reconociendo la debilitada institucionalidad del Poder Judicial, que bien ganado se tiene también los calificativos por parte del pueblo por haberse matrimoniado con un poder absolutamente inconstitucional. Entonces, simple y sencillamente, esta es una situación sumamente interesante y de pensarla fríamente y de lograr los consensos dentro del marco constitucional. Es que aquí el problema es que ya nos queremos saltar la barda y queremos hacer lo que nosotros decimos en base a nuestro discurso, y porque es que el soberano dice, aquí hay que tener un mediano cuidado. El pueblo hondureño fue a las urnas masivamente, no por el proyecto de constituyente, y aquí voy a diferir con todo el respeto, abogada Alexis Moncada, fue a sacar a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional del Poder. Y recordemos algo, que el tema ha sido tan claro que Libre por sí solo no podía ganar las elecciones, y por eso hicieron una alianza, y es la alianza la que le da la voluminosa cantidad de votos. Pero eso es una cuestión meramente
política que yo no tengo absolutamente nada que entrar en eso. Yo me debo a lo que está en los decretos y qué es lo que realmente hay en este último decreto de amnistía. Vamos a ver, abogado, Fíjense solo permítame resulta sumamente importante porque es fundamental las repreguntas. Introducen como ley el reconocimiento y validez del Acuerdo de Cartagena. Bien, está muy bien, no hay ningún problema. Todo lo que nos genere paz, cohesión social, armonía y fortalecimiento democrático tenemos que discutirlo y tenemos que buscarle el cauce procesal para hacerlo real y eficaz para la nación. Abogado, Sí. abogado. ¿Me está escuchando, abogado? ¿Me está escuchando, abogado? ¿Hola? ¿Me está escuchando? ¿Me escucha, abogado? No sé qué pasó. Es que tengo que hacerle repreguntas porque si no se me ve el debate. Vamos a ver, arréglenme eso con urgencia. Porque está... Como usted entró en el tema, cuando yo hablé justo de la única forma de reconstruir el orden democrático, le dije yo, o sea, la forma jurídica es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, pero usted derivó todo su comentario a es la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero ¿está claro? Viniendo de usted, ¿cómo no iba yo a destacar eso? Claro, pero ¿por qué? Bueno, porque, o sea, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es una histórica propuesta del Partido Libre. Es una histórica propuesta del Partido Libre. Porque es donde radican y donde militan la resistencia hondureña, la que enfrentó en las calles el golpe, la que enfrentó en las calles las armas, la que enfrentó la persecución. Entonces, pero lo que él está diciendo es que ya había un decreto de amnistía para la gente de Libre. No sé si se va a restablecer la comunicación, si no, comento un poco el planteamiento del abogado constitucionalista Mire, Oliver. es que yo quiero que él me resuma. Él me resuma, lo que yo entendí es que me dice, ya había un decreto de amnistía, no había necesidad de este que salió publicado el sábado. Este que sale publicado el sábado dice, solo es para, vamos a ver, para protegerse de cualquier otro delito que no sea político y común conexo. Es lo que nos quiso decir. Ya tenían un decreto de amnistía aprobado en el Congreso de Pepe Lobo, si mal no recuerdo. Entonces, ¿para qué aprobar otro? Se responde él, este otro es para protegerse de delitos cometidos entre 2006 y 2009. Justamente eso es lo que nos quiso decir, abogado Oliver Erazo. Claro, claro, y sobre todo el hecho de que este decreto de amnistía lo que está señalando es la ruta, incorpora el Acuerdo de Cartagena, que en el punto 7 habla claramente, y este es el punto que creo que el pueblo hondureño debe estar muy claro, donde ese punto dice que la Constitución hondureña regula la convocatoria de plebiscito, dice ese Acuerdo de Cartagena en el número 7, punto 7, con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser consultado. Por lo tanto, resumiendo, la solicitud que el expresidente Zelaya ha manifestado de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consultas, a plebiscito, referendo, establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República. Y el gobierno de Honduras, dice, se compromete a tomar las medidas que en este marco de sus atribuciones legales estén en el marco de instrucciones legales a velar por los derechos electorales de todos los ciudadanos. Es decir, ¿por qué incorporar el Acuerdo de Cartagena en un decreto de amnistía? Creo que la ruta es clara, las manifestaciones de la abogada Moncada, que déjeme decirle algo, es democracia participativa. Yo, ese tema de la consulta, yo no le veo ningún resquemor, tampoco le veo ninguna negatividad, siempre y cuando lo hagamos dentro del marco constitucional, no como yo quiero, sino como lo establece en la norma fundamental del Estado de Honduras. Lógicamente, si no queremos la Constitución, pues es una cuestión muy subjetiva de un grupo que no quiera la Constitución, pero es la que tenemos y es la que está en vigencia. Y cuidado con esto,
estamos obligados, y ellos que hoy son gobierno están obligados también a observar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y artículo 2, que establece que se deben de observar los procedimientos constitucionales de derecho interno también. Hasta en tanto no tengamos una nueva constitución, tenemos que respetar la que tenemos, porque si seguimos en este andar, cada vez se va a descomponer más el país y vea lo que tenemos en este momento. Bueno, usted ya comprendió lo que él nos ha dicho, que en este nuevo decreto de amnistía introducen ese acuerdo de Cartagena para las consultas y lo asocia a su primera expresión que este año Honduras debe ser consultado, entre otras cosas, con ese asunto de la constituyente para una nueva constitución. Bueno, son varios los temas que tocó el abogado. Lo primero, decirle, abogado, siempre la realidad siempre supera las normas. Y las normas no se construyen ni se hacen en ningún poder legislativo del mundo de manera neutral. Siempre responden a intereses políticos, porque todo está marcado por la política. No existe la neutralidad. El punto es los intereses políticos de quién y a favor de quién. Y no se trata de establecer decibeles de voz, se trata de establecer decibeles de la verdad. En este país todavía hay gente y todavía hay juristas que siguen diciéndole al golpe de Estado los hechos sucedidos el 28 de junio. Ese fue un crimen y fue un crimen contra el orden democrático. Y ese crimen contra el orden democrático, hoy reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejó secuelas. Y ese crimen dejó y causó consecuencias graves. Entonces, lo primero es comenzar a llamar las cosas por su nombre. Amnistía de 2010. La amnistía contenida en el decreto de 2010 es una amnistía a favor de quienes perpetraron el golpe de Estado. Esa no es una amnistía ni solicitada, ni declarada, ni aprobada a favor del gobierno del presidente Zelaya y de todos los sectores sociales, fundamentalmente el magisterio, también del sector campesino y del sector obrero que salió a las calles. No fue a favor ni ha sido invocada por una gran cantidad de personas víctimas de la persecución en esta década. Esa fue una amnistía para los perpetradores del golpe. Y por supuesto, ninguna amnistía tiene un valor de justicia, abogado, cuando esa amnistía está orientada y dirigida, como usted bien lo dice ahí, para aplicarse a la configuración de delitos políticos, cuando quien calificaba los delitos era justamente un copartícipe del golpe y de la conspiración. Se cae totalmente cualquier decreto de amnistía cuando el titular del ejercicio de la acción penal pública estaba dentro de la conspiración, fue parte de la conspiración y construyó los procesos para acusar de crímenes inexistentes y de acciones penales inexistentes al gobierno del Poder Ciudadano. No tiene ningún sentido ni ningún valor. Y sobre todo, si usted va a compartir conmigo que el derecho constitucional no es más que derecho político y que el derecho penal no es más que el derecho constitucional aplicado. Si nos ponemos de acuerdo en esos principios básicos, seguramente usted llegará a la misma conclusión que nosotros llegamos hace una década. No desde lo que yo respeto muchísimo, no desde la academia, porque claro, desde la academia uno hace los planteamientos, debate,
con los alumnos, debate con los colegas, pero cuando uno sale de la academia y se encuentra con la verdad de esta norma, cuando usted se acuesta tranquilo con su familia y se levanta con un presidente ametrallado y puesto en un aeropuerto, usted empieza a cuestionar el valor de la Constitución y empieza a darse cuenta del valor que tienen las instituciones democráticas como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y lo cierto es que los análisis y las valoraciones sobran a nivel del sistema interamericano que también usted ha mencionado, en el sentido de que lo que aquí ocurrió no fueron hechos del 28 de junio, sino fue un crimen de un golpe de Estado que se amnistió a través de ese decreto de amnistía de 2010, que se perdonó. No hay absolutamente nadie, ni siquiera imputado, 12 años después. Y sí, 12 años después hay una altísima persecución en contra de ¿quién? De las víctimas del golpe de Estado. Yo estoy segurísima, abogado, que usted comparte esa condición. O sea, nosotros y todo el equipo y toda la gente que se opuso al golpe estamos representados en ese decreto que no es decreto de impunidad, es decreto de justicia y es un decreto político, porque transcurridos 12 años nadie tuvo el valor, por muy connotados juristas que tenemos nosotros, nadie tuvo el valor de exponerse frente al sistema y decirle al fiscal general, oiga fiscal, ¿y usted por qué está haciendo persecuciones? ¿Por qué tiene más de 200 procesos contra las víctimas del crimen del golpe de Estado y no tiene ni un proceso contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en ese contexto? O sea, no hay ni una persona presa por las acciones que se llevaron a cabo en la Embajada de Brasil aquí en Honduras durante meses consecutivos, por las violaciones brutales, nunca antes vistas, a los derechos humanos. O sea, qué poquita memoria tenemos, porque todo eso se nos olvidó. Eso es lo que debemos traer a la memoria para que esos hechos no se repitan. Y lo que ha ocurrido en el Congreso, en un Congreso legítimo, porque está ahí en el hemiciclo, sesionando con diputados suplentes, porque hay un grupo de injerencistas del partido que salió del poder que están conspirando para que ese poder del Estado no se estructure como debe estructurarse. Ese decreto es un decreto de justicia del que su servidora no se avergüenza, porque es un decreto de condena al golpe. 12 años pasaron para que en este país se reconociera por ese Congreso el Acuerdo de Cartagena, con el que Honduras volvió a la OEA, con el que volvió el financiamiento a este país. Pero la hipocresía y la doble moral nunca dejaron que se reconociera el Acuerdo de Cartagena, que fue el instrumento que le permitió al país levantar de nuevo su voz en la OEA y que le permitió al país que el Banco Mundial, que el BESIE, que la banca internacional habilitara nuevamente los préstamos al gobierno. 12 años han tenido que pasar para que haya habido un Congreso que dicte ese decreto. No es de amnistía, abogado, es de condena al crimen del golpe, que sigue en la impunidad. Es de reconocimiento del derecho de las víctimas y es de un reconocimiento jurídico que se dio en los tribunales extranjeros, pero que aquí los jueces y los fiscales no lo aceptan. Le llaman los hechos del 28. Bueno, voy con un minuto con Oliver Ararzo para ir a una pausa comercial. Tengo 6 pausas, apenas llevo 2 y el programa termina a las 9 y quiero hablar de finanzas también. Adelante, abogado Oliver Ararzo. Bueno, indiscutiblemente, eso es lo bonito de la democracia, ¿no? El hecho de el pueblo hondureño pueda tener claras las posturas. La abogada acaba de indicarnos de que para ella esto no es un decreto de amnistía. Entonces, que
porque es una cuestión política y hay que hacer una atarraya jurídica y lógicamente lo entendemos porque de conformidad a este artículo 4, regla número D o literal D, dice que para todos los miembros de los sectores sociales, dice gremiales o delegados, que integrando las juntas directivas, consejos, directorios, actuando en nombre y representación de las instituciones de la administración pública, autónomas, centralizadas o descentralizadas en el marco que en el golpe de Estado que impuso una dictadura represiva hasta la fecha y fueron acusados por las acciones ejecutadas, sea que se encuentren condenados con pena de prisión, reclusión o inhabilitación especial o absoluta, principal o accesoria, o bien que los procesos se encuentren aún en trámite pendiente de sentencia. Creo que esto es claro, muy claro. Esto tiene nombre y apellidos. Aquí hay diputados con sentencias firmes condenatorias y este es el juego. O sea, el juego es la atarraya jurídica que pasamos de la institución constitucional de amnistía a algo que es otra cuestión que lo ha calificado la abogada Moncada. Entonces aquí volvemos a patinar en la misma teoría del círculo sin fin. Es como yo quiero y como yo lo veo, no como lo establece la Constitución y el marco jurídico constitucional y nacional. Y efectivamente, la política es la política, abogada, pero la política debe tener ética y la política debe estar enmarcada dentro de la norma constitucional. No considero porque que sean los países modernos y desarrollados que vivan en la barbarie de que todo se justifique porque son arreglos políticos. Creo que ahí debemos de reflexionar para realmente reorientar y, como ustedes dicen, refundar adecuada y correctamente al Estado de Honduras. Bien. Estoy de acuerdo que debemos ponerle fin a la barbarie. La barbarie comenzó cuando el periodo constitucional de un presidente fue interrumpido a punta de metralleta. Ahí comenzó la barbarie. La barbarie continuó con los asesinatos año tras año y con las persecuciones. Hemos vivido en barbarie estos 12 años, en barbarie jurídica, en barbarie afectando la vida directamente de las personas, en barbarie económica, en tragedia tras tragedia, en violación tras violación de la norma constitucional. Por eso la necesidad de reconstruir el orden democrático. Por eso la necesidad y el planteamiento de la refundación y por eso el llamado de nuestra presidenta a iniciar el proceso de reconciliación. Sin justicia y sin reconocimiento de toda esta trágica historia, no hay reconciliación que valga, ni hay reconciliación que pueda siquiera iniciarse. Le reitero, abogado, no es un tema de azules o de rojos, no se trata de eso, es un tema de reivindicación de las víctimas del peor crimen de la historia de este país, el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Bueno, muchas gracias, abogado Oliver Erazo. Yo tengo que ir a una pausa comercial. He estado escuchando profundamente lo que dice Oliver Erazo, lo que dice Rixi Moncada. Ya lo había dicho la presidenta dijo algo, esto no es de decir dijo algo, lo dijo o no lo dijo, que iban a predominar las consultas, lo dijo en el discurso, ¿lo recuerda? ¿Lo dijo? No se trata, dice, de tener mayoría o no calificada, que no se tiene, las consultas valen más que esas mayorías calificadas, eso fue lo que interpreté yo de su discurso. Si Rixi Moncada, como yo lo creo, está muy cerca, pero muy cerca del poder y de la toma de decisiones del país, yo no descarto, hondureños, que entre las consultas que se promuevan este año, pensando en que la reconciliación debe ser integral, se nos pregunte por un nuevo pacto social. Si queremos un nuevo pacto social.
que necesariamente pasa porque haya una asamblea constituyente que es la única delegada para redactar un nuevo pacto social. Estoy con esas sensaciones que seguramente tendrán más análisis y debate democrático. Por aquí no se trata de pelearse, de cuestionarse, de descalificarse, sino en pensar en las mejores herramientas que requiere el país para salir adelante. Me queda poco tiempo, pero me queda tiempo para hablar de finanzas y por qué ella está en finanzas. ¿Qué es lo que ha encontrado en finanzas? Y si cree que con el presupuesto que nos dejó el gobierno anterior podemos salir adelante, o qué reflexiones ha hecho sobre el mismo. Bueno, pues prácticamente el tiempo se nos ha terminado. La entrevista fue concertada para hablar justamente de la amnistía política, pero no nos vamos a ir si primero no nos dice por qué aceptó finanzas. Bueno, esa pregunta está un poco rara. No, aceptó finanzas. La pregunta es porque, si bien es cierto, usted es una mujer, yo no digo que no tiene capacidad gerencial, pero venía de estar como magistrada en un órgano electoral. Contando los votos. Correcto, entonces va a una secretaría de que le rehuyen hasta los mismos financieros le rehuyen, hasta los mismos profesionales de la finanza rehuyen esa secretaría por las presiones que hay. Desde esa perspectiva se lo pregunto. Bueno, pero antes de responderle esa pregunta, yo creo que debemos dejar bien claras todas esas preocupaciones que justo en la pausa también se comentaban alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. Es que usted metió ese ingrediente en la plática. No, bueno, porque ese va a continuar siendo un proyecto permanente del Partido Libre, pero... Bueno, pero Mel dice que no hay condiciones. Bueno, yo pienso que el coordinador general lo ha repetido una y otra vez, que no hay condiciones, que eso podría crear o generar una crisis adicional y que en este momento pues lo que importa es avanzar hacia ese proceso de reconciliación, pero no hay proceso de reconciliación al vacío. El proceso de reconciliación debe iniciarse con aplicación de la justicia, con reconocimiento de una verdad histórica, de un hecho histórico que está ahí. Entonces, ¿para qué sí hay condiciones? Y debe haber condiciones siempre para hacer las consultas populares. Pero usted también me decía en la pausa, bueno, pero ese es el artículo 5 de la Constitución, sí, tiene más de 10 años de vigencia y no se ha aplicado porque quedó atado a 86 votos, quedó atado a la mayoría calificada, como quien dice, para que sea súper difícil hacer una consulta al titular de la soberanía, al dueño permanente del poder. Entonces creo que ahí es donde más bien radica el punto, buscar alternativas para que todos esos temas de conflictividad nos permitan volver al soberano, volver a la consulta popular, volver a la pregunta a la gente sobre cuál es su posicionamiento y cuál es su punto de vista. Yo percibo que usted piensa que la reconciliación, como lo dijo en su discurso la presidenta de la República, pasa, entre otras cosas, por suprimir esto. Yo así le he sentido hoy, que la reconciliación pasa, entre otras cosas, por suprimir esto. ¿Eso quiere decir que tiene un mal sentido usted? No. Hoy, sí, claro, porque la reconciliación pasa por justicia. Y no puede usted condenar, o sea, permanentemente y no reconocer, uno, jurídicamente que aquí se propinó un golpe, y dos, que hay un derecho de las víctimas que estén en deuda, que hay una reivindicación de las víctimas del grupo que están en deuda. Por eso entonces, digo, la ¿qué pasa? Entre otras cosas, no, la reconciliación pasa por la justicia. Y usted puede hacer justicia con ese texto que tiene en la mano, que fue transgredido durante toda la década. Inicia un proceso de reconciliación
reconociendo principios y reconociendo valores, no aplicando tramitologías Ok. y no haciendo alegatos sobre si este o aquel delito, porque los delitos todos los calificó el Ministerio Público y los calificó a su modo, a su forma, integrando, formando parte de aquella gran conspiración. Entonces, en eso debemos quedar claros, o sea, constituyente será proyecto y será discurso permanente, refundación del Partido Libertad. Y refundación, como su nombre lo indica, porque es su origen, es de donde nace. Ese partido no nace por un decreto, nace por la exigencia de la gente en las calles, nace por la sed de justicia, nace por la sed de ofrecer una alternativa frente a lo que teníamos en aquel momento. Entonces será proyecto permanente. Pero de eso a lo que estamos adjudicando hoy, a lo que ha dicho el abogado sobre protegerse, sobre atarraya jurídica, no tiene nada que ver eso, pues. Simplemente es el sentido del valor justicia. Y eso es lo que ocurrió con ese decreto. Así que descartemos para que no quede el malentendido que yo, cercana, como usted lo ha dicho, tengo una propuesta y estoy diciendo que una constituyente y que hacia allá vamos, porque las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder y, por supuesto, yo siempre quiero dejar mis posicionamientos, que a veces usted dice son radicales, pero No, que son de una línea, ¿ah? O de la otra línea. ¿Por qué dice que yo digo? Yo jamás se lo he dicho. Me cuesta estar en términos medios, entonces, pero dejarlo bien claro. En este momento, o sea, eso que dijo el abogado Oliver, es que avanzan porque aprueban aquí el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es también una deuda histórica. No tiene nada que ver con un proceso constituyente. En todo caso, y con esto termino para ver el tema de finanzas, no, las normas no surgen porque se le ocurren a los distintos actores, surgen de la propia necesidad, surgen de la propia masa, surgen de la propia realidad de los seres humanos. O sea, por eso es que esa realidad siempre supera la norma y por eso es que las normas nunca van a estar construidas en piedra, siempre van a ser objeto de modificaciones, así como es la realidad integrada por seres humanos, cambiante. Vamos a la pausa. Permanentemente. Bueno, sí, 30 segundos. ¿Cómo podemos resumir finanzas en 30 segundos? En 30 segundos, finanzas. Un presupuesto falso. Un presupuesto que constituye un nuevo acto de corrupción. Un presupuesto que debe ser objeto de la revisión y de la reestructuración siguiendo las instrucciones precisas de la presidenta constitucional, en el sentido de que debemos tener un presupuesto ajustado a la verdad. Nada más falso y nada más corrupto que ese documento de presupuesto que dejaron impuesto sin tener fuentes de financiamiento y orillando al país a que contrate para poderlo cubrir más de 54,000 millones en nueva deuda. Sobre eso vamos a trabajar con el 100% de la transparencia y próximamente invitaremos a los sectores de la sociedad y presentaremos ante ellos cuál es la situación verdadera de las finanzas, pero también, y en este cortísimo espacio, decirle a la empresa privada, decirle a todos los sectores que tienen que ver con la generación de empleo, con la generación de riqueza, con la inversión en el país, que nos vamos a sentar a hablar, que nos vamos a sentar a dialogar, que nos vamos a sentar para reconstruir también el sistema financiero del país, porque no puede salir adelante la casa plagada de deudas y pagándose esas deudas como debe ser, honrándose esas deudas como debe ser, sin tener nosotros una fuente de financiamiento. Vamos a transparentar todo el proceso y nuestra propuesta será, a partir de ahora, iniciar el proceso de construcción de presupuesto base cero,
decirle a los ministros, a todos los compañeros de gabinete, que no se vayan a embulismar porque en papel tienen un montón de millones así ahí en sus instituciones. Esos millones no existen. La caja fue recibida con 800 millones de lempiras y que ni piense nadie, que se va a administrar al gusto y placer de todos. Vamos a tener oportunidad de presentar y la alternativa es también de refundación, de cambio en el manejo del presupuesto. Vamos a iniciarlo. Tenemos para ello todo el apoyo de la presidenta y seguro saldremos con éxito. Dialogaremos con todos los sectores y honraremos todos nuestros compromisos. Que le vaya bien. Gracias, Renato. La abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, esta mañana aquí en Frente a Frente, hablando sobre la amnistía política y esta última valoración sobre su Secretaría de Estado. Gracias y buenos días.